La salud debe prevalecer, no importa las fechas, no importa el momento y debemos siempre cuidarnos. Hemos tenido muchos casos, se han declarado y a veces no se sabe exactamente cuáles son las causas, los motivos de algunos accidentes cardiovasculares. Para hablar sobre esto, pues tenemos a una invitada, es neuróloga internista, está con nosotros la doctora Ligia Fernández. Doctora. Bienvenida, doctora, al show de Nelson. Muchas gracias por esta invitación, realmente es un honor y un gusto estar aquí con ustedes en el día de hoy hablando de un tema tan importante para la sociedad que realmente se convierte en un tema no solo de salud, sino en un tema social porque afecta a la sociedad de manera importante. Y ya veremos por qué más adelante. Así que gracias por su invitación en realidad. Gracias a doctora, usted. Y bueno, muy oportuna su visita por aquí porque ciertamente se han presentado o conozco personas que le ha dado ACV. O sea, una estadística, 1%, entiendo yo, mucho mayor que en años anteriores. Usted también, que obviamente trata con pacientes, ¿entiende que esto es así, que ha incrementado esto en los últimos tiempos? Definitivamente. Miren, en realidad hay una estadística formal hoy en día de que aproximadamente 15 millones de personas a nivel mundial anual presentan esta condición de salud. Dicha condición de salud puede dejar un grado de discapacidad de moderado a severo, inclusive puede asociarse a mortalidad en un 3% de esos pacientes. Es decir, eso es muchísimo. Cuando tú dices 15 millones y tú dices un 3% de ellos, es muchísima gente. Mucho, claro. Y respondiendo a tu pregunta directamente de por qué ha aumentado esa frecuencia, esa incidencia, hay muchos factores implicados. Dentro de ellos tenemos que la ingesta de alimentos de comida rápida, el cual ha sido un boom en los últimos 10 o 15 años. Siempre ha sido doctora, así. Pero usted ha dicho algo muy fuerte, porque normalmente la gente que no tiene mucho tiempo para cocinar, lo hablamos mucho nosotros también, lo que se auxilia de la comida rápida. Entonces, eso puede ser un factor predominante para Claro que sí, porque ese factor, la alimentación, va a traer a rastro con él otros factores de riesgo, hipertensión, diabetes, aumento de los colesteroles, que se va a reflejar con un daño en los vasos sanguíneos y finalmente en una alteración en los vasos cerebrales que va a determinar, y más si a eso tú le agregas que tú tienes un componente hereditario, que tu mamá presentó un ACV o un abuelito tuyo, todo eso unido, ¿verdad? Y tú juegas los 100 números y tú te sacas la lotería fácilmente. Claro. Wow. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de que dos de los factores principales que podrían evitar o ayudar a evitar un accidente cerebrovascular es la alimentación y obviamente el ejercicio. ¿Qué tan fundamental es? Sí, todos vemos que se recomienda, todos los médicos recomendamos la realización de ejercicio, pero quizás no explicamos con detalle por qué sucede esto. Exacto. O sea, el ejercicio es muy importante. Primero, nuestra etnia, ya nuestra constitución genética, ya viene con esos componentes de poder presentar un ACV, una alta tasa. ¿Por qué? ¿Los de herencia negra hay más posibilidad? Mayor probabilidad, porque tiene mayor resistencia vascular. Tus vasos sanguíneos son muy diferentes a los de un italiano, a los de un ruso. Entonces, esto ya viene en tu constitución genética. Y en definitiva, nosotros no tenemos cultura de hacer actividad física. Quizás nosotros podemos hacer ahora, ha habido un boom. Una tendencia ahora. De estar todos bonitos y demás, pero no tanto ha sido por salud, no ha sido por tema de salud. O sea, la gente no está asociando esa realización de actividad física con el tema de salud. Pero está estimado. Sí, siento que en los últimos años, 1 o 2 años, ha mejorado el concepto. Eso sí ha mejorado. Pero realmente es sumamente importante porque si tú tienes ya factores de riesgo como por ejemplo la alimentación, el sedentarismo, nosotros que trabajamos en oficina, pasamos mucho tiempo sentados. Tú tienes un sistema vascular que está abotagado, ¿verdad? Que tú lo tienes todo el día en reposo, no lo sometes a ningún tipo de actividad física, tú estás predisponiendo que todas esas otras situaciones que ya tú traías contigo por tu genética, por tus otros factores, que no hemos mencionado uno muy importante, el cigarrillo, por ejemplo. Sí, vamos para allá. Vamos para allá todavía. Y tú lo unes todos, entonces a eso también tú le sumas el sedentarismo, que te levantas de tu casa, que tienes una rutina bien arraigada a estar sentado el día completo y no hacen ningún tipo de actividad física, entonces aumenta significativamente tu riesgo. Está estimado que por lo menos 30 minutos 3 veces a la semana. Por lo menos, como el mínimo.
Y vamos a No decir, tiene que ser en el gimnasio. no necesariamente. En la Puede casa hay ser- 1000 formas de hacer ejercicio. Exactamente, puede ser cualquier tipo de actividad aeróbica, principalmente el ejercicio aeróbico, es decir, caminar, correr, son los que mejor le hacen al sistema vascular. O sea, Y que es lo que con menos la gente hace. 30 minutos 3 veces a la semana y la gente se atreve a decir que es que yo no tengo tiempo. No, mentira. Así es. Es mentira, es mentira. No hay Y forma. sobre todo para la salud, porque al final del día, como usted menciona, esto beneficia demasiado en Obvio. muchos otros factores que deberíamos de tenerlo más pendiente. Pero hay casos que yo he escuchado de personas que quizás reúnen todas esas condiciones que usted dice, de que come fuera, tiene una mala alimentación, quizás también una vida un tanto sedentaria, pero no lo tienen muy pendiente y de un momento a otro, pues, le llega el ACV. Hay ciertamente señales que le puedan indicar a una persona de que se está encaminando a sufrir o a padecer de esto y a veces ignoramos. ¿Cuáles pudieran ser estas señales? Gracias por esa pregunta. Sí, te mencionaré esas señales, por ejemplo, debilidad de un lado de la cara o la caída de un ojo, puede haber debilidad de un brazo, o el brazo y la pierna en combinación, y a veces en nuestra cultura eso se pasa muy desapercibido. No, yo voy a ir mañana al médico, hoy es domingo en la noche. Y eso Sí. de verdad que es muy importante porque a pesar de que no es todo lo que contesta tu pregunta, pero sí saber que cuando una persona presenta eso que se llama un déficit neurológico, debilidad de la cara, del brazo, alteración en la sensibilidad, no siento un lado de mi cuerpo bien, son síntomas inmediatos y que te están diciendo que el evento está pasando en ese momento. Entonces, eso es importante decirlo porque tenemos la situación de que antes al paciente con ACV se le daba una aspirinita y ya, eso no teníamos otra solución y mejorar el déficit a través de terapia, pero ya hoy en día existen terapias agudas para este tipo de condiciones para que las personas no queden con ningún tipo de déficit y eso se puede Wow. lograr. Sí, porque ese es uno de los temores también, de que cuando le pasa el ACV, muchas personas, usted lo decía al inicio, pues quedan con lesiones graves, ya no se pueden insertar nuevamente a su rutina, a su cotidianidad, a su trabajo. ¿Qué por ciento hay de que, Secuelas. primero que sobreviva? Porque yo conozco mucha gente que mueren. Otras tantas pues quedan vivas, pero con lesiones de estar en cama, de que ni siquiera pueden moverse ni hacer ninguna función, o sea, quedan en estado vegetal. ¿Qué por ciento hay de que exista una posibilidad de que puedan volver a reintegrarse? Más de la mitad de los pacientes, Wow. más del 50%. Sí. Y se vive en la República Perdón, Dominicana respondiendo a la eso. pregunta, más de la mitad pueden quedar con discapacidad. Ok, exacto, Ok. más de la mitad. Y Usted un hablaba porcentaje de la real. pastilla, de la aspirina. Como usted dijo, eso en un momento era lo recomendable, inclusive una persona hace una aspirina diario. ¿Qué tan cierto es hoy en día, qué tan efectivo es tomarse una aspirina cada cierto tiempo? ¿Y por qué? Gracias también por esa pregunta. Ok. Hay indicaciones específicas para el uso de aspirina. Ya en una persona que ha tenido un ACV, una trombosis, tiene indicación del uso de uno de los derivados, aunque no sea aspirina directamente, Ok. o aspirina. Eso se llama en conjunto todo lo que hacemos después que una persona ha tenido un ACV, prevención secundaria de un ACV, de uno nuevo, de uno reciente. Y regularmente lo que se hacía hace 20 años atrás, 30 años atrás, solamente proveer terapia de prevención secundaria porque no contábamos con poder atender a la parte primaria, poder prevenir, poder hacer esto, hablar del Exacto. ACV, tener este Ok, conocimiento ok. y poder ofrecer terapias de actuación inmediata, como son la trombolisis y la trombectomía que se hacen hoy en día y se hacen aquí en nuestra ciudad. Ok. ok, muy Pero bien. entonces, en este caso, se recomienda seguir entonces ya una persona que le haya dado, se recomienda tomarse, o sea, cualquier recomendación es general. Sí. Obviamente debe consultar con su médico y debe entender de que ya cada caso es individual. Pero ¿se utiliza todavía entonces? La respuesta a eso es sí, se Sí, utiliza se todavía, utiliza. pero cada Pero terapia es con una indicación. individualizada. Claro, Ok. claro. Cada paciente, porque te digo, hay derivados que tienen componentes parecidos a la aspirina, Parecido. pero no todos los pacientes califican para eso. Y hay otras indicaciones en el uso de aspirina que a lo mejor no son de índole cerebrovascular. Ok. Pero también está, pero y hay que tener cuidado. hasta un omeprazol todo es indicado, o sea, Exacto. todo tiene su criterio para utilizarse. Un omeprazol debe ser indicado. Sí, señor.
Dígaselo a la gente. Un omeprazol pudiera ser algo hasta más especializado. Un ibuprofen es algo ya... Es de uso de venta libre, en realidad. Y el omeprazol también. En realidad es de uso de venta libre, pero tienen repercusiones a largo plazo. El problema con nosotros es que nosotros nos enganchamos a una cosa. No es que lo usamos un día, es que lo compramos para siempre. Cualquier cosita, boom, tómate esto. Yo he tenido pacientes que han usado omeprazol por 20 años. Wow. Sin saber el riesgo que tiene. ¿Qué riesgo? ¿Qué puede causar? Alteración en la función de los riñones, alteración en la función de la memoria, que es lo que a mí me compete, sí, sobre todo. Tiene mucho que ver en esa parte. Hay alteración en el tema de la absorción de vitaminas importantes para otras funciones. Claro. O sea que siguen siendo medicamentos, aunque sean de venta libre. Claro, y hay que tener precauciones, ¿verdad que sí, doctora? Atención. Claro. No abuse de los medicamentos en ningún sentido, bajo ninguna circunstancia, y obviamente consulte a su médico. Respecto ya al área suya, ¿qué daños puede causar un accidente cerebrovascular, específicamente en lo neurológico? Es una respuesta amplia porque va a depender mucho del área que sea afectada, por el vaso sanguíneo que haya sido obstruido, que se haya roto, ¿verdad? Porque hay varios tipos de ACV. Sí. Entonces, va a depender cuál sea el área, pero imagínate esto, por ejemplo, Dios no lo quiera, un locutor y que, por ejemplo, se le afecte el área del habla. Ha pasado. Tengo pacientes que quedan con mucha limitación. Yo no me imagino. Dentro de ellos le limitan mucho su capacidad funcional porque es a lo que se dedica. Imagínate un maestro que le produzca alteración cognitiva. Claro. ¿Cómo enseña a un estudiante si quedó con una alteración cognitiva importante? Imagínate un paciente que tenga debilidad de un lado de su cuerpo completo y que sea patanero. ¿Cómo conduce? Sí, entonces afecta al país desde el punto de vista la social, la economía, todo. Moral, personal. Claro. Y no hemos hablado de los gastos en salud que incurren en estos pacientes y en la familia. Eso es un tema larguísimo. Sí. Pero dentro de eso son los síntomas más importantes y más discapacitantes. Alteración en el habla, pérdida del habla, alteración en el habla que no necesariamente sea pérdida, sino que el habla sea enredado o estropajoso. El cerebro en parte está bien, es decir, piensa bien, recuerda bien, pero la función del habla, porque quizás la gente, y lo digo de esta manera, porque quizás desde un punto, una persona que no se expresa bien, pensamos que también su cerebro, la memoria y en otros aspectos está mal, pero esa persona está bien cerebralmente, pero se afectó el habla, ¿verdad? Así es. Entonces, a veces inclusive el trato a esa persona es diferente. Y ahí deberíamos aprender a entender que, bueno, esa persona está normal, te escucha normal, sabe lo que tú estás diciendo, sabe qué hacer, lo que pasa es que no lo puede hacer. Y hay que ayudar a esa persona. ¿Con terapia ayuda en algunos casos? Definitivamente sí, mejoran bastante. Hay un concepto que se llama plasticidad neuronal y es que el cerebro aprende. Okay. El cerebro, a diferencia de otros órganos que nosotros tenemos, tú tienes un grupo de neuronas en un área específica que se dedica a una función específica. Pero en el preciso momento en el que esa área está dañada, está alterada, a través de terapia se puede lograr que un paciente pueda volver a hablar. Con mucha terapia. Sí, no es con 2 semanas de terapia. No me hizo nada, eso no funcionó. Activando un grupo de neuronas similares a las que hacían la función del habla. Te pongo el ejemplo del habla porque es el aspecto que tratamos, pero así se puede lograr con otras cosas. Movimiento, sensibilidad. Sí. Es un caso un factor o un síntoma que yo veo que es muy repetitivo, que es muy común en todos nosotros y que muchas veces pasamos desapercibidos, son los dolores de cabeza. ¿Qué papel juega eso en un sistema de alerta, de llamar la atención como prevención de un ACV? De un accidente cardiovascular. Gracias por la pregunta. Si bien sabemos que hay una condición que es muy frecuente, que es la migraña. Sí, yo, por ejemplo, sufro de migraña desde pequeñita. Sí. Mi mamá también. Y eso a veces uno lo nota normal porque ya lo diagnosticaron, sufre de migraña, pero hay personas que empiezan con ese síntoma en un X tiempo, en una X temporada. Exacto. Entonces te lo pongo en el contexto del que ya sufre de dolor de cabeza, porque regularmente ese es el que pasa desapercibido cuando el dolor de cabeza tiene relación con un accidente cerebrovascular. Porque yo sufro de dolor de cabeza, siempre me da dolor de cabeza, no pensé que debía buscar asistencia por esto.
¿Y cuáles son las cositas que hacen que en un dolor de cabeza el paciente deba acudir? Un dolor de cabeza que sea distinto en su aparición. Por ejemplo, a mí siempre me duele en la parte frontal, doctora, pero esta vez el dolor de cabeza también incluye el cuello, es un dolor de cabeza que vino de repente, es un dolor de cabeza que vino en el acto sexual, es un dolor de cabeza que vino en el momento cuando yo estaba en el baño, haciendo una actividad que necesitaba fuerza, por ejemplo. Es un dolor de cabeza que vino cuando yo estaba en el gimnasio, que es recurrente. Son cosas que me llaman la atención como neurólogo y que deben hacer que el paciente que sufre de dolor de cabeza asista a una evaluación neurológica y o por emergencia, de ser posible. Porque eso está indicando que tu sistema vascular te está mandando una alerta. Exacto. No Por es, eso yo sufro de dolor de cabeza, porque se escucha mucho eso. Claro. No es que yo sufro de eso, porque mi mamá sufría. Exacto. Entonces hay que prestarle atención, hay una señal que te está mandando. Son banderas rojas del dolor de cabeza. La cabeza no debe estar doliendo No. así. No debería de doler, a nadie debería dolerle la cabeza. Ya. Y los que sufren de migraña, ¿Qué pasa con ellos? que se acostumbran, es normal, o sea, para ellos, y escucho a mucha gente, no, es que yo sufro de migraña, se toma una pastilla y ya. No, eso no es normal. No es normal que tú, aunque tengas una condición diagnosticada como la migraña, que es de dolor crónico, siempre tengas dolor de cabeza. Es un indicador de muchas cosas. Es un indicador de que tu migraña quizá no ha sido tratada adecuadamente, de que eres un paciente candidato a tener un tratamiento preventivo para migraña, que no es el medicamento abortivo, no es el medicamento que se te da cuando tú tienes dolor, sino un medicamento que tiene un efecto neuromodulador, que va a ser un efecto a largo Para plazo. controlar, ok. O quizás sea de las tres cosas que te he mencionado, que también estés intoxicado por la medicación. También. Muy bien. Los analgésicos, que es un tema amplio, pero los analgésicos producen intoxicación. Es decir, hay que Bueno. hacerle a veces un lavado de medicación, a veces no un lavado Sí, interior, sí. ni Es gas, como ni nada, sacar esa sino medicación que hay que de su retirarlos porque el sobreuso de También. analgésicos da dolor de cabeza y empeora al paciente migrañoso. Usted se ha hablado bonito. Sí, doctor, doctora. usted ha hablado Un tema muy claro, interesante. preciso, conciso, ciertamente de un tema tan complejo que ha afectado a tantas familias. Muy comercial muy también. comercial, Sí, muy comercial. Entonces, el tiempo lamentablemente es muy reducido en televisión, pero yo sé que la producción y usted tienen que coordinar para regresar, ciertamente. Gracias. Así que gracias. ¿Dónde la gente puede contactarla, doctora? Ay, gracias. Estamos disponibles en cualquier momento que ustedes necesiten de nuestro servicio. Estamos en Clínica Corominas, en la Plaza Corominas, en la suite 402. Muy bien. Y A su en, orden. y en Instagram, Neuroespacio Neuroespacios Virtual. Virtual. Neuroespacio Virtual. Muy ¿verdad? Ahí chulo, usted muy chulo. da tips y un poquito de unas consultas, pequeñas consultas gratuitas. Pero vamos a atendernos porque no podemos estar siempre con un dolor, siempre con una situación. Hay que buscarle la solución. Y el médico está para eso. Claro. Vamos a visitarlo, vamos a tratar de cuidar nuestra salud. Para que después no se queje, porque ¿Verdad? el dolor después es grande.